Si me ayudan, voy a leer segunda de Timoteo 3:17, que dice, bueno, pero antes de leer ese, voy a leer Mateo 7:7. Dice, fíjense muy bien en los verbos que hay allí. Pidan a Dios y Él les dará, dice allí en Mateo. Pidan y se le da. Entonces, usted pide y va a tener. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Hablen con Él y van a encontrar lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Lo llamamos y Él nos atiende. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Siempre hay una respuesta de parte de Él. Y allí en segunda de Timoteo, el versículo 16 y 17 del capítulo 3 en esta versión dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Entonces allí nos habla de tres características, cuatro. Primero que algo que viene de parte de Dios, es útil para enseñar, para ayudar y para corregir. Entonces es algo que nos presta utilidad y está allí, como el regalo que colocábamos de ejemplo esta mañana. Y en el 17 dice, de ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entregados y preparados para hacer el bien. No sé quién tiene el 17 en Reina Valera. Aquí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya tenemos algo de Dios que nos ha sido dado y es útil, eh, no solo para nosotros, sino para todo nuestro núcleo. Y dice que de ese modo eh, estaremos preparados, perfectos y completamente preparados. Entonces, vamos a orar en esta mañana teniendo en mente ese regalo que tenemos de parte de Dios, en el cual nosotros podemos decidir, como lo decía allí en Mateo, si pedimos, si hablamos, si creemos y si, como decía la hermanita Doris, indagamos, curoseamos y le sacamos provecho a lo que tenemos en nuestras manos. Padre hermoso, gracias Señor porque cuando hablamos sabemos que tú nos escuchas. Cuando te pedimos sabemos que vienen respuestas de ti, Señor. Gracias porque, como dijiste allí, tú estás a la puerta y si alguien abre esa puerta, tú estás para compartir con él, para disfrutar de el banquete con él, para disfrutar de las riquezas que encontramos a ti, para saborear tu presencia, Señor, la cual solamente está detrás de la puerta, la cual está solamente detrás de una decisión que nosotros tomemos. Cada mañana, Señor, cada noche, durante el día, sigues allí a la puerta, Señor. Gracias, Señor, porque siempre que hemos abierto esa puerta, tú nos sorprendes, Señor. Porque cada banquete contigo es inigualable. Porque
En ti hay riqueza, Señor. En ti hay variedad, porque lo tuyo no tiene principio ni fin. No es limitado, Señor. Gracias porque hoy muchos, como nuestra comunidad, se reúnen alrededor de este banquete. Y es un banquete, Señor, que tiene un propósito y tiene un fin. No solamente somos saciados para permanecer llenitos e inertes, sino con un propósito, Señor. Con el propósito de ser útil, con el propósito de estar preparados. Tú nos ves perfectos en ti, Señor, y te agradecemos porque no nos has dado un poquito, no te has reservado nada, sino todo está dispuesto a la mesa, Señor. Gracias porque en esta mañana tú dispones todo. Permítenos a nosotros disponernos, ser útil y estar preparados para toda buena obra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No podía ser mejor la introducción, hermano Pedro. Qué bonito. Los saludo a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Muy bien. Los saludo con el amor que saben que les tengo. Los saludo porque sé lo importantes, lo únicos que son para Dios, lo mismo que yo. Los saludo con un abrazo muy fraterno, con el propósito también de parte de Dios de anunciar el mensaje, de anunciar el deseo de Dios para todos nosotros, para la comunidad, pero también para la iglesia en general. Estaba pensando en un hombre que fue pregonero de justicia. Estaba pensando en Noé, que Dios lo manda a hacer una obra, lo llama y le da esa responsabilidad de hacer una obra, como es el arca. Entonces, durante 120 años, él pregonó justicia. Mientras construía el arca, se pregonaba justicia. Siempre pregonó justicia. Y yo me preguntaba, oye, ¿qué diría durante 120 años Noé? ¿Qué diría? ¿Cuáles estrategias usaría para anunciarle al pueblo de la época, un pueblo que de continuo era solamente el mal, un pueblo que estaba consumido en la violencia, un pueblo que se había corrompido? ¿Qué predicaría durante 120 años Noé? Y oraba al Señor y podía ver en mi corazón que no pregonó 2, 3 o 4 cosas, ni 10 ni 100 en 120 años, ni cambió lo que dijo durante 120 años. Siempre dijo lo mismo. Todos los santos días dijo lo mismo durante 120 años. Pregonó a las personas que se arrepintieran porque venía juicio sobre la tierra por la vida que llevaban, porque los hijos de Dios, como dice Génesis 6, habían decidido apartarse de Dios, apartarse de los mandamientos, apartarse de creerle al Señor. Entonces este hombre no tuvo estrategias, no tuvo, no planeaba cosas para hacerle saber al pueblo que le rodeaba el mensaje de Dios, que era la justicia de Dios sobre esa nación, sobre el mundo de ese tiempo. Siempre lo mismo, 120 años. Nosotros, pasando ya a la época de nosotros en este siglo XXI, como predicadores, como expositores de la palabra, y no hablo por mí, sino hablo por todos los expositores de la palabra, por pastores, evangelistas, maestros y demás, buscan multitud de estrategias
para poder hacer entender o poder hacer ver o poder exponer, hacer visible el pensamiento de Dios. Muchísimas, muchísimas estrategias. Nosotros estamos hablando en este tiempo ya que estamos como hijos de Dios, vivimos como hijos de Dios. Ya no estamos como en los tiempos allá de Noé, para poner ese ejemplo, en que ellos todavía no estaban en el lugar que debieron estar y tampoco aceptaron la invitación de estar en el lugar que deberían estar durante 120 años predicando siempre absolutamente lo mismo. No aceptaron la invitación. Hoy nosotros somos hijos de Dios, ya nosotros hemos nacido de nuevo, somos hermanos en Cristo Jesús, pero en este tiempo también Dios habla y nos habla de una y de muchas maneras para que nosotros podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y no va a dejar de hacerlo. Gracias a Él, no va a dejar de hacerlo. ¿Por qué tendrá Dios? Es una pregunta no para responder, pero para meditarla. ¿Por qué tendrá Dios que repetirnos todos los días, en todo tiempo, lo mismo? ¿Qué será lo que sucede con el ser humano? ¿Qué será lo que sucede con sus hijos, con nosotros, sus hijos? Porque al fin de cuentas, el que está en tinieblas, pero nosotros estamos en luz. Nosotros pertenecemos ya al reino de Dios. Pero nos tienen que repetir, y repítanos, y repítanos, y repítanos lo mismo. Debe estar pasando alguna cosa. Hoy vamos a mirar algo bonito para recibir nuevamente de parte de Dios, no se cansa y que es paciente, la invitación de Él a caminar como Él quiere que caminemos, a caminar en su voluntad, a caminar en su verdad. Pero caminar es vivir, caminar es poner en práctica, caminar es querer desarrollar todo aquello que ya Él hizo en nosotros, como lo vamos a ver en esta mañana. Entonces, la invitación sí va a estar. Pero la pregunta que acabo de hacer es, ¿por qué tanta repetidera a la vida suya y a la mía de parte de Dios en lo mismo? Siempre en lo mismo. Nada más, porque no hay nada más que decir. Dios tiene un solo mensaje para la humanidad entera. Unos que se arrepientan y vengan a Cristo, y a la iglesia estar preparada para la venida del Señor Jesucristo, como una novia sin mancha, pura, sin arruga, santa. Entonces, hay una invitación. Me gustó el ejemplo que puso el hermano Pedro de la olla freidora. De la olla freidora, porque es lo que vamos a ver hoy. Unos la tenemos y no le damos uso por la razón que sea, no la queremos gastar. Otros, la usamos, pero, o no la usamos porque nos gusta más bien vivir como queremos vivir, fue lo que dijo Byron. Queremos seguir tal cual como estamos y no usamos la olla freidora. No importa que entre grasa, no importa que me haga daño lo que me estoy alimentando, con lo que me estoy alimentando, etcétera, etcétera. Pero la otra persona dice que no la usa mucho para que no se le desgaste y entonces toca tenerla ahí, y eso me hace recordar el rey que le dejó un dinero a varias personas para que lo pusieran a producir, y hubo uno que más bien lo guardó para que no se gastara y de pronto se perdiera. Pero hay otros que sí la usan y le sacan el máximo de provecho. Es saludable, ayuda en el tiempo para que las cosas se agilicen, es una buena herramienta, etcétera, etcétera. La usa y es en beneficio de personal y de toda la familia. Entonces, pensando todo eso que tenemos ahí y que el hermano Pedro leyó en Mateo 7, 7 y 8, me parece supremamente interesante, y en Timoteo, voy a comenzar en esta mañana con Timoteo. Voy a comenzar con Timoteo, segunda de Timoteo 3, 17. Ya sabemos que tenemos la olla freidora. Yo la tengo, usted la tiene. Todos la tenemos. A no ser que a usted no le guste la olla freidora. A no ser que usted la tenga guardada para que no se le desgaste. A no ser que no la lean mucho porque las hojitas se le pueden amarillar o le pueden coger grasita o alguna cosa, entonces más bien mantiene cerradita o abierta por ahí en el... Pero ya la tenemos. Tenemos la palabra más segura, la palabra viva, la real, la verdadera, la que es la santa, la que no miente, la eterna, la tenemos. Usted y yo la tenemos.
lo que vamos a mirar es qué uso estamos haciendo de esta herramienta, de esta, como dice, espada de doble filo que dice la escritura, qué estamos haciendo con ella. Podemos tener la espada en la mano y venir el enemigo y hacernos daño y no usamos ese arma que Dios nos dio. Así que vamos a mirar hoy el versículo 17 y quisiera que lo leyéramos en unas dos versiones, unas dos nomás. Y vamos a iniciar esta mañana la enseñanza que el Señor trae para la comunidad. Dice el versículo 17 de segunda de Timoteo 3, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente, la NBD? Yo la tengo. Por favor, Bueno, Blanquita. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios la usa. Esta mañana Pedrito ponía el ejemplo hacía un símil de la ollita, pero es la palabra. Dios la usa. Dios la usa. Bien. Yo tengo, Dios habla hoy, si quieren mirar. Mi cuñada. Dice, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Muy buena, muy bonita. Perfecto. Entonces yo me di a la tarea de mirar algunas versiones también, y una dice, los servidores de Dios están plenamente capacitados. Otra versión dice, los servidores de Dios están completamente entrenados y preparados para. Entonces una dice, capacitados, otra, entrenados y preparados para, porque ya tenemos la herramienta. Ustedes la tienen en la mano, yo también. La tienen enfrente, la estamos leyendo. Bien, preparados para. Entonces, ¿para qué? Pues en la versión dice hacer el bien. Pues, ¿cuál es el bien que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el bien que su merced tiene que hacer? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es ese bien? Porque hay veces el bien es, bueno, no voy a meterme en lo negativo, pero ¿cuál es ese bien? Entonces, ese hombre de Dios, si usa esta herramienta, es para que sea perfecto. Y perfecto, en el hebreo es cabal, equilibrado, apto, competente, completo. Voy a volverles a decir. Así no de toda la enseñanza hoy, lo importante es que nos quede claro lo que usted es y lo que yo soy. Que nos quede clarito. Para que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, cabal, equilibrado, apto, competente, completo. Eso es lo que hace la palabra con su vida y con la mía, para hacer el bien, la obra que Dios me mandó a hacer. Dice enteramente preparado, aparte de cabal, equilibrado, apto, competente y completo, también estoy enteramente preparado, o sea, equipado o pertrechado. Pertrechado es que tengo pertrecho, tengo la munición, tengo lo que necesito, o sea, estoy preparado. Perfeccionado además. Enteramente preparado es equipado, pertrechado, perfeccionado para toda buena obra o para hacer el bien. Dice para toda buena obra, dice el final del versículo 17, para toda buena obra. ¿De dónde puede salir una buena obra? ¿Para cuál buena obra estamos preparados? Entonces, miraba también una definición de toda buena obra y dice, solamente una obra inspirada por Dios puede tener este glorioso fin. Solamente una obra inspirada por Dios. Yo personalmente, Giovanni Ramírez con mi esposa, tenemos clarito que si esta obra, que es la comunidad en la que estamos, es de Dios, esa va a perdurar en el tiempo. Estemos nosotros, no estemos, va a perdurar porque es la obra de Dios, no la mía. Pero yo tengo que estar enteramente preparado como un hijo perfecto para toda buena obra. Yo tengo que ser así y hacer mi trabajo tal cual como Dios me lo manda a hacer. Si es la obra de Dios, va a permanecer. Si es mi obra, si es mi deseo, eso se acaba y se esfuma.
y ya, y toca seguir por el camino porque esto no era lo de Dios. Entonces, de eso se trata. Bien, eso es para desglosar un poquito quién es el hombre de Dios que está perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y esta madrugada pensando, bueno, Señor, ¿qué título le pongo a esta enseñanza de hoy? ¿Qué título le pongo? Pedrito me salió con la olla freidora. Cosas como esa a uno le llegan a la mente. Pero entonces vino una palabra que se metió con fuerza en esta enseñanza. Y le puse por nombre llamado. No el llamado, no la llamada, sino llamada. Llamado se llama. Y buscaba en el diccionario de la lengua española, y un llamado es dar voces, hacer señales para atraer la atención. Pensaba en Noé. ¿Cuánto duró haciendo el llamado? 120 años. Dando voces, haciendo señales. ¿Cuáles eran las señales que Noé hacía? Martillo, puntillas, estoy diciendo la brea para calafatear, el serrucho para cortar, todo lo que él, eso era un llamado, esas eran las señales que él estaba haciendo. Construyendo un arca, que era una locura, de esas dimensiones tan grandes, donde no hay agua, donde hay aguas a miles de kilómetros, o sea, no hay ni siquiera cerquita agua. Y estaba haciendo una señal allí, estaba mostrando señales. Daba voces, señales, con un propósito, traer la atención de la gente, llamar la atención de la gente, que la gente viera, escuchara. Ese es un llamado. Vamos a mirar qué hicieron varios hombres de la Biblia ante ese llamado, el llamado de Dios, cuando Dios llama. Vamos a ver qué hicieron. Hermano Byron, Hechos 26. Hermana Blanca, Isaías 6. Ya ahorita les digo los versículos. Hermana Jenny, Primera de Samuel 3. Hermana Marlene, Isaías 49. Son porciones muy pequeñitas que nos muestran eso de el llamado o llamado que puse yo acá en mi cuadro. Hechos 26 del 19 al 23. Listo. 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Bien, gracias. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Bien. ¿Cómo pudo o por qué Pablo pudo anunciar en Damasco y en Jerusalén, en Judea, a los gentiles arrepentimiento? ¿Cómo lo pudo hacer? ¿Por qué llevó a cabo ese llamado? ¿Por qué lo llevó a cabo? Porque tuvo el auxilio de Dios. Porque tuvo el auxilio de Dios. Porque no fue rebelde. Muy bien, Pedrito. El versículo 19 dice, le está contando al rey, está ante un juicio, en un tribunal, y le dice al rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ese llamado para él fue contundente. ¿Lo querían matar? Sí, pero no fue rebelde al llamado. Está ante una corte precisamente porque los judíos lo pusieron allí, pero no fue rebelde al llamado. Fue diligente al llamado. Como dice Mateo 7, 7 y 8, llamó,
buscó, golpeó, trabajó, hizo lo que tenía que hacer. O sea, él sabía que era cabal, el equilibrado, competente, completo, equipado, etcétera, etcétera, para ese llamado especial que Dios le hizo. No fue rebelde a la visión celestial. Para que sea buena obra, tiene que ser de Dios, como les decía ahorita. Si no es la obra de Dios y estoy haciendo la obra de Dios, pues lo que estoy cargando es una maleta de muchas toneladas encima que me va a agobiar y me va a acabar en cualquier momento. O a usted o a mí. Pero cuando es una visión y es de Dios, es celestial, créame que estamos haciendo una buena obra, no siendo rebeldes al llamado de Dios. Bien. Y eso nos lleva a perseverar, como dice Pablo, perseveré. Siempre me metían preso o me hacían esto y lo otro, pero yo perseveré en anunciar, perseveré en llevar el mensaje del Evangelio de Cristo. Vamos a mirar otro llamado. Isaías 6:8. ¿A quién lee? A mí. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Muy bien. ¿Hasta ahí? Sí, señora. Gracias, Blanquita. Entonces, dice el versículo 8 que Isaías oyó la voz del Señor. Esto es realmente importante. Usted y yo hemos escuchado la voz del Señor al llamado. ¿A qué nos llamó? ¿A qué lo llamó a usted? ¿A qué me llamó a mí? Primero como miembro de una familia, de su hogar, pero también como miembro de una comunidad. ¿A qué lo llamó? ¿Cuál es el lugar suyo dentro de la comunidad? ¿Cuál es mi lugar dentro de la comunidad? Es una pregunta que ojalá la noten bien grandecito ahí. ¿Cuál es nuestro lugar o mi lugar en la comunidad? ¿Cuál es? Entonces, lo primero que tiene que pasar es, como dijo Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Segundo, es que esa visión celestial no es como algo en tercera dimensión, sino que aquí dice, oí la voz del Señor. Necesitamos oír la voz de Dios. Es importante oír la voz de Dios. Entonces, ¿qué escucha uno? Un llamado. Un llamado. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir a ejecutar la buena obra? Porque el llamado no es a personas no aptas. El llamado no es a personas que no están entrenadas, preparadas. Dios no le hace un llamado a un neófito, aunque en ocasiones, como vemos en el Antiguo Testamento, llamó personas como a Ciro, que no tenían ni idea de seguir al Señor, pero los llamó también. Entonces está llamando, Dios llama, escuchamos la voz y la respuesta de Isaías es, envíame a mí, envíame a mí. Eso me lleva a pensar que el resultado del llamado, de escuchar la voz de Dios, genera en la persona, en el que está capacitado, en el que está completo, el que es competente, un deseo intenso, profundo, muy profundo, envíame a mí de hacer la voluntad del Señor, de hacer la obra o el bien o lo que Dios le mande a hacer. ¿Cuál es nuestro lugar o su lugar o mi lugar dentro de la comunidad, dentro del cuerpo de Cristo? Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros, no para responder ni para acusar, tenemos ese vivo deseo que tenía Isaías de ir a ejecutar la buena obra del Señor, entendiendo quiénes somos y quién nos está hablando? Primera de Samuel 3:4. No me acuerdo quién fue, creo que Jenny. ¿Puedo leer Dios habla hoy? Entonces, espere, la leo yo primero en esta y después usted la lee en Dios habla hoy. Bueno. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí.
Bien. Entonces el Señor lo llamó. Samuel, aquí estoy, contestó él. Bien, gracias, Jenny. Lo que a mí me interesa de estas dos lecturas que hicimos de M aquí es cuánta pausa muestra la escritura para la respuesta. ¿Cuánta pausa hay ahí? ¿Cuánto espérese un momento? Mañana, más tardecito. Es que lo que pasa es que, mira, es que Dios tiene que entenderme, ¿sí? Entonces ahí no hay pasión al llamar. Cuando uno pausa, escucha la voz de Dios y hay una pausa, no hay pasión. No hay el deseo profundo de ejecutar lo que Dios quiere que hagamos. La buena obra. La buena obra. Una obra que solamente debe ser inspirada por Dios solamente, para poder generar esa pasión, para poder generar ese deseo profundo de ir a hacerla, de ir a ejecutarla. Isaías 49:1, amada esposa. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Jehová me llamó. Puedo decir que Jehová me llamó a mí, a Giovanni Ramírez. Me llamó. Y no me llamó hace 20 años o 22. Es clarito que desde antes de la fundación del mundo ya estaba clarito lo que yo iba a hacer. Y no fui rebelde al llamado. Atendí la voz de Dios, aunque sí les confieso que hice la pausita. Hice la pausa que me costó bastante. Bastante me costó hacer la pausa. El M aquí se demoró un par de añitos, más de 10. Dolió, claro, pero eso es algo sabroso, algo bonito, algo delicioso, poder entender que por lo que pasé era porque esa insistencia de Dios en su propósito, esa insistencia en manifestarme su amor en todo tiempo, su grandeza en todo tiempo, de llevarme a hacer su buena voluntad. Porque siempre Dios ve en su Hijo la capacidad. Dios ve en su Hijo que está equipado. Dios ve en sus hijos hombres y mujeres equilibrados, competentes, completos. Eso es lo que ve Dios. Las pausas duelen. El espere más tardecito duele. Eso duele, mis hermanos. Duele y se los digo que duele. Quien llama es el Espíritu Santo. Hablando de iglesia, y lo hace de múltiples maneras. A uno los puede llamar a misiones, a otros a pastorear una comunidad, a otros a enseñar, a otros a ser evangelistas, etcétera, etcétera. A otros a dar. El Espíritu Santo llama, de una y de otra manera, pero llama. Él ha dado dones a la iglesia. Él ha repartido dones a toda la iglesia. Diferentes, dice la Escritura, a toda la iglesia. Filipenses capítulo 3. Esto no tiene mayor explicación, solo vamos a mirar a través de la Escritura el deseo de Dios, el corazón de Dios. Ustedes y yo lo sabemos. Este es un pregón, como el pregón de Noé, en el sentido de volver y decir, volver y decir y volver y decir. De manera incansable lo hace Dios y de manera muy, muy amorosa. Filipenses 3, versículo 14, dice así. Voy a leer dos versículos en dos libros diferentes. Filipenses 3, 14, dice así. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Entonces, el llamamiento, ¿cómo es? Supremo, supremo. Y hay un premio. O sea, yo voy tras de ese premio, dice Pablo. Oye, prosigo a la meta, al premio del llamamiento, del supremo llamamiento. No es cualquier llamamiento. De Dios en Cristo Jesús.
Y Gálatas 1, 15 y 16, para redondear esta idea de Filipenses, dice, Gálatas 1, 15 y 16 dice, pero cuando agradó a Dios, volvemos a mirar allá lo de Antiguo Testamento, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, de llamar por su gracia, revelar a su Hijo en mí, propósito, porque no es solo saber de Cristo y tener la ollita ahí, o sea, la palabra, sino con propósito y revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los gentiles. No consulté con nadie a ver si era de Dios o no era de Dios, sino que creyó y perseveró y no fue rebelde al supremo llamamiento, sino que avanzó y caminó en él. Lo vivió de una manera extraordinaria. Era una pasión para él ese llamamiento y para aquellos hombres que fueron llamados de parte de Dios. Llamado. ¿Cuál es nuestro lugar dentro de la comunidad? ¿Cuál es nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es? Ante un llamado. Bien. Un elemento casi que único, por lo tanto muy, muy importante en la respuesta del creyente al llamado es la obediencia. Porque ya no podemos decir de creer porque es que usted y yo creemos. Pero no solamente es creer, sino obedecer lo que yo creo, vivirlo, ponerlo en práctica. Ese es el elemento importante para usted y para mí. Podemos saber muchas cosas de la Escritura, saberlas y saber hasta del llamado, pero necesitamos la obediencia. Cada uno de nosotros ser obedientes a la voz del Señor, a su llamado. Vamos a mirar un poquito Hebreos 3, Doris, Hebreos 3, un hermano, otro hermano, José Gabriel, Romanos 8, Hebreos 3, Romanos 8, y hermano Pedro, primera de Pedro 2. No sé cuántos varones hay hoy ahí para haber hablado con otro varón. Entonces, Hebreos 3, versículo 1, Doris, Romanos 8, 28, José Gabriel, y primera de Pedro 2, 21. Vamos a mirar cosas bien bonitas acá. ¿Cómo? Doris, ¿me escuchó? Volumen. No tiene No volumen. tiene volumen, Doris. Sí, señor, sí le escuché. Ya, ok. Hebreos 3:1. Vamos a mirar. Dice, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Muy bien. Dice, hermanos santos. ¿Cómo nos llama? Hermanos santos. Eso ya es bien grande. Aptos, preparados, capacitados, equilibrados, cabales. Somos santos. Y eso somos participantes de un llamado y el llamado es celestial, aparte de supremo. Consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestro llamado, Cristo Jesús. Él atendió el llamado celestial. Y la invitación es que, oye, miremos a él, que él atendió el llamado, no hubo pausa. Heme aquí, inmediato. Romanos 8. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Lo leo otra vez, pero despacio, José, por favor. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Muy bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, usted y yo amamos a Dios, todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Pero ¿cuándo pasa eso? Esto es a los que conforme a su propósito somos llamados. Por eso les decía yo que si Dios no me llama a mí a una obra como esta,
pues yo estaba cargando una maleta, queriendo que todo el mundo haga lo que yo quiero que haga. Pero resulta que como el llamado es de Dios, yo lo que hago es transmitir el mensaje de Dios. Y la decisión es de cada uno de nosotros, porque el mensaje primero llega a mí, antes de transmitirlo a la comunidad. Pero dice ahí, con propósito. Somos llamados con propósito. En Hebreos, propósito, ver, mirar a aquel que atendió el llamado celestial, Cristo Jesús. Segundo propósito, según esta versión, que el propósito es de Dios, que ese propósito es de Dios y ese propósito se va a dar. Hemos sido llamados por Él. Hemos sido llamados por Él. Primera de Pedro 2:21. ¿A quién le tocaba? A Byron, creo. No, a Pedro. A Pedro, a Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muy bien. Para esto fuimos llamados. Bueno, Cristo padeció por nosotros. Pero, ¿qué fue lo que que hizo? Nos dejó un ejemplo. ¿Cuál es el propósito del ejemplo? Que sigamos sus pisadas. Dice, para que sigamos sus pisadas. O sea, lo más curioso de esto, ¿sabe qué es, mis hermanos? No van a seguir las pisadas de Giovanni. La esposita no sigue las pisadas del esposo ni el esposo de la esposa, es de Cristo, porque es al que están manifestando, atendiendo el llamado. El esposo que todavía no está manifestando a Cristo no ha entendido el llamado. La esposa que no manifiesta a Cristo no ha entendido el llamado. El papá o la mamá que no manifiesta a Cristo, el amigo, la amiga que no manifieste a Cristo, siendo hijo de Dios y habiendo tenido un llamado, pues no ha entendido el llamado. No lo ha entendido. Literal, no lo ha entendido. Voy a leer Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y no solo, versículo 10, dice así lo siguiente. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, es interesante lo que dice entre paréntesis, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera no por las obras, sino por el que llama. Entonces está diciendo Dios en este paréntesis, el Espíritu Santo, que el propósito de Dios se cumple por el que llama. No por el que quiere o por el que quiere mostrar, nada. Es por el que llama. Ahí es donde se cumple el propósito. Cuando Dios ha llamado, el propósito va a dar fruto. Va a dar fruto. Ahora, si es la fuerza suya o mía, pues no hay fruto. Dolor, carga, malestar y todo lo demás. Recordaba un poquito y le decía a unas personas que estaban conmigo que cuando uno empieza un noviazgo o cuando uno quiere enamorar a alguien, llame la esposa, por ejemplo, cuando fuimos a enamorar a la esposita o el esposo, uno presentaba su mejor, ¿cómo se dirá ahí? Su mejor imagen. Le dice que su mejor máscara. Muy bien. Eso es verdad, es absoluto, verdad. Entonces uno presenta su mejor imagen y todos los días se esmera por presentar su mejor imagen. Y entonces uno se empieza a enamorar de esa persona y a enamorar y a enamorar. Y uno, miren mis manos, y uno la acaricia. Y todos los días la acaricia, a la mañana, a la tarde, quiere tenerla con uno y pasarla delicioso y darle con ella toda hora o con él. Pero pasan unos añitos y le agarra uno una bostezadera. Entonces ya pasa una página ahí como pasar y leyó algo. Y al mediodía o a la hora ya no se acuerda lo que leyó. Ya no le interesa la conversación con. Ya por allá, cuando se acordó, Luis pasó ahí una página y otra
Eso es exactamente lo mismo. Mira, se pierde esa pasión, se pierde ese propósito por el cual se generó esa relación. Entonces ya no hay esa calidez y esa gana, ese deseo profundo de acercarse uno al otro y tener una conversación y tener una intimidad en el diálogo, en el abrazo, en tantas cosas. Se empieza a enfriar eso. Es igualito con la palabra, igualito. Hermanos y hermanas que sienten como una desazón cuando ven la Biblia. Hermanos y hermanas, hoy en lo virtual, que cuando les llega el mensaje que hay una reunión, uy, otra vez la reunión, no, Dios mío, si eso fue hace 15 días, otra vez la reunión. No, pero eso fue hace 8 días y otra reunión. No, no puede ser. Dios pone como modelo el hogar para manifestarnos también a nosotros ese modelito de cómo nos relacionamos nosotros con Él. Empezamos con una pasión que, mejor dicho, no nos sacan de la Biblia, pero llega el momento en que no hay calidez, no hay algo que me atraiga, no hay algo que me gusta. ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué sucederá eso? ¿Por qué no queremos usar la ollita? ¿Por qué nuestra relación es de ese tipo si hemos recibido un llamado de Dios? Desde el vientre de nuestra madre hemos sido llamados al servicio. Y durante tiempos Él nos prepara y nos prepara y nos prepara para que ese llamado celestial lo llevemos a cabo con realmente dulzura, con amor, con ese deseo profundo de agradar la buena voluntad de Dios. Necesitamos acercarnos a ella y amarla, acariciarla, tenerla con nosotros todo el tiempo, porque somos hombres y mujeres de Dios, preparados, enteramente preparados para toda buena obra, capacitados, equilibrados, porque somos santos, nos llama el Señor. No dejemos que esa pasión con que arrancamos nosotros un tiempo atrás se enfríe, se mengue, se apague y nos fastidie la escritura. Nos fastidie escuchar que Dios tiene propósito con nosotros. ¿Sabe qué pasó con el pueblo en los tiempos de Noé? Se fastidió. Se fastidió todo ese pueblo. ¿Qué pasaba en los tiempos del apóstol Pablo? La gente se fastidiaba de escuchar a un hombre hablar la verdad. Es más fácil escuchar o más aceptable escuchar una sarta de mentiras por todas las redes sociales que escuchar la verdad de Dios. Me atrae más todo lo que no es de Dios que lo que es de Dios. Y lo digo porque así pasa. Estamos en situaciones muy difíciles, muy difíciles. Vamos a ver hombres en el Antiguo Testamento. Solamente vamos a ver uno porque me llamó la atención ese hombre. Cómo ese hombre atendió un llamado y cómo hizo Dios para que atendiera ese llamado si todavía no estaba la obra de la cruz. Pero ¿qué hizo Dios en su amor y en su misericordia para que ese hombre atendiera su llamado? Antes de eso, hermana Lady, lea por favor Mateo 22:14. Hermana Angie, lea Romanos 14:2. Son dos versículos que nos van a dar entrada al Antiguo Testamento. Mateo 22:14. Reina Valera, ¿sí, hermanos? Sí, señora, por favor. Dice así. El 14. Acá. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dios. Y Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Al pastor no se le dan cuentas, ¿o sí? No, al pastor no se le dan cuentas. Es más, el pastor no pide cuentas. Al que hay que darle cuentas de nuestra vida es a Dios. Del llamado es a Dios. No es a hombre alguno.
Muchos son los llamados. Éxodo 31. Vamos a hacer una tareita acá en este momento. Hermano Pedro, Éxodo 31. Hermana Jenny, Éxodo 35. Vamos a leer unos cuantos versículos allí. Son poquiticos, pero que nos van a abrir un poquito, nos van a mostrar cómo hacía Dios allí. Éxodo 31 y Éxodo 35. Éxodo 31, ¿qué, hermano? Hechos. Éxodo. Éxodo. 31, desde el 1 hasta el 6, hermano. Bueno, desde el 1 hasta el 11, hermano Pedro. Desde el 1 hasta el 11. Y Jenny, No, coge esta. Ya está ahí. la misma lectura en Éxodo 35 del 30 al 35. Pedrito. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. 4, propósito. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y el artificio de piedras para engastarlas, y el artificio de maderas para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto en él con él, a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Bien, gracias, Pedro. ¿Puedo leer otra versión? Pues no sé cómo estará ahí. ¿O prefiere Valera? Sí, me gustaría. Bueno. Dice así, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Y así, pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría y inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab
y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre en quien su corazón le movió a venir a la obra, para trabajar en ella. Allí en el Antiguo Testamento, Dios hace un llamado. Dios hace un llamado a dos hombres. Tomé a Bezaleel. Lo mandó incapacitado. Lo mandó a inventar vainas que él no sabía. Lo mandó a la ciega. ¿Cómo lo mandó? Parece que lo capacitó. Preparado. Muy preparado. Y no para cualquier cosa. Era la obra celestial de él. Era un llamado celestial, supremo de Dios, para hacer algo supremo. Que aunque era una sombra de un bien venidero, para Dios era algo supremo en ese momento, porque era en beneficio de toda una nación. Pero llamó y capacitó, lo llenó del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en todo arte. Lo llamó para poder ejecutar una obra perfecta, porque la Escritura en toda parte dice, hizo como Dios le mandó. Atendió la voz de Dios, escuchó la voz de Dios, tuvo éxito la voz de Dios a través de este hombre. Porque hubo un hombre que atendió el llamado, que dijo, de mí aquí compasión. Marlene, 1 Corintios 12:7, por favor. Pero habíamos visto que, sí, 1 Corintios 12:7. Tener en cuenta eso en el Antiguo Testamento para entender que Dios no escatima esfuerzos para que el propósito de él se cumpla. Y no va a escatimar esfuerzo ni con usted ni conmigo para que el propósito de él se cumpla. El que tiene con usted y conmigo lo va a hacer. Lo va a hacer. Indudablemente lo va a hacer. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué nos dio Dios el Espíritu Santo? Para provecho, dice. ¿Alguien tiene otra versión de ese versículo? 1 Corintios 12:7. Yo lo tengo en una traducción viviente. 1 Corintios 12:7 dice así. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Para provecho, para el servicio de otros. Yo tengo una. Por favor, señorita Nelcy Gutiérrez. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Para provecho de todos. ¿Es para mi provecho? Es para provecho de los demás. Creo que me voy a atrever a decir lo que voy a decir, y de verdad que no lo digo con miedo. Me tembló la voz, pero no lo estoy diciendo con miedo. Es que parece ser que lo que no nos gusta es servirle a otros. Porque si nos gustara servirle a otros, faltarían puestos, porque los hermanos sobrarían para la buena obra, sobrarían en el buen ejercicio de la palabra. Pero nos apereza o no nos gusta servirle a otros. Ser ese instrumento de Dios para el servicio, para provecho. Dice la Escritura, a cada uno le da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Cuál es su lugar en la comunidad? ¿Cuál es su puesto en la comunidad? El que Dios le dio, no el que yo le quiera poner o decir. Yo no sé cuál es. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ese es un lugar. A otro palabra de ciencia, según el Espíritu, el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y otros interpretación de lenguas. Todo es la obra del Espíritu Santo. Y es un llamado para cada uno. Para cada uno de nosotros. ¿Por qué no servimos? Es la pregunta. ¿Qué me impide el servicio? Capítulo 14 del mismo Corintios dice,
versículo 12. Primero era para provecho. Dan el Espíritu Santo y lo que nos da el Espíritu Santo para provecho de otros. Y el 14:12 dice, así también nosotros, pues, ¿qué anheláis? ¿Dones espirituales? Pues sí, procuremos abundar en ellos, con propósito. ¿Cuál es el propósito? Edificación de la iglesia. Edificación de la iglesia. ¿Y en dónde empieza la iglesia? En su casa. Ahí es donde empieza a edificar. Si no estamos edificando la casa, mucho menos vamos a edificar la comunidad. Si no servimos en la casa para provecho en nuestra casa, tampoco servimos en la comunidad. Porque la iglesia empieza en casa. Ahí empezamos nosotros a trabajar, a hacer el ejercicio, a ejercitar todos nuestros sentidos. Porque lo que vamos a hacer a la comunidad es manifestar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Allí ya se hace visible lo que está sucediendo en el seno de nuestros hogares. En nuestra casa, si sea soltero, soltera, casado, viudo, abandonado, como haya sido, pero lo que está pasando en su casa se va a ver reflejado en la comunidad, en el servicio, en dar, en servir de provecho para otros en lo que Dios le ha dado. Para edificación de la iglesia. Efesios 4. Hermano Jorge, Eliezer Vargas, si me está escuchando. Y hermano Darley, primera de Pedro 4, ya le digo los versículos. Hermano Jorge, Efesios 4, del 11 al 16. Ya vamos a terminar. Efesios 4, del 11 al 26 dice. Del 11 al 16. Al 16 dice. Él fue quien le dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formemos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que todo uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Gracias, hermana. Qué linda versión es. Voy a rescatar de lo que estamos hablando algunas cosas de Efesios. Entonces, Dios nos constituyó a unos de una manera y a otros de otra. Nos dio dones a unos y a otros. Unos son, como decía al principio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. De todo hay en la iglesia. Pareciera que no, pero sí. Con un propósito, con una finalidad. Perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para llegar a la unidad de la fe. Para conocer plenamente al Hijo de Dios. Para eso somos cada uno de nosotros en el llamado. Para que ya no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina, porque para eso es cada don que Dios dio en la iglesia, para edificación, para provecho, para bendecirnos los unos a los otros, para edificarnos en amor, dice el último versículo, para edificarnos en amor. Mira, no podemos seguir siendo la iglesia un poco de miembros sueltos por toda parte, porque mi mano por allá en algún lado
esa no va a poder funcionar sin el cuerpo. Mi pierna por allá en otro lado tampoco. Mi cabeza en otro lado menos. La invitación del Espíritu Santo es a eso, al servicio de la comunidad. ¿Cuál es mi puesto en la comunidad? ¿Cuál es? Pero vuelvo y les digo algo fuerte. Su comunidad empieza en casa. Lo que usted vive en casa lo refleja en la comunidad. Lo que vivimos en casa lo reflejamos. Si servimos, si somos de provecho, si estamos ejercitando nuestros dones en la primera comunidad que tenemos, que es nuestra casa, mire, el resto del pueblo de Dios se va a ver beneficiado por su servicio, por mi servicio. Hermano Darley, primera de Pedro 4, 1 y 2. Dice así. Bueno, tengo Reina Valera. la versión. Bueno, voy a buscar la Reina Valera porque aquí tengo es Dios habla hoy. Vamos a buscar la Reina Valera, hermano. De Pedro. Primera de Pedro 4:1. Dice 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Gracias, hermano Darley. Clarito. Nos tenemos que armar del mismo pensamiento de Cristo, que padeció y terminó con el pecado. Nosotros, dice, con un propósito, para que no vivamos en la carne el resto de nuestro tiempo, sino vivamos en la voluntad de Dios. Y el fin de todas las cosas se acerca, dice el versículo 7. Seamos sobrios y velemos en oración. Y ante todo, el versículo 8 dice, tengamos entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hay veces no sirvo porque es que el hermano, yo lo veo que como que peca o como que yo no sé qué, y empezamos a hacer como unas conjeturas ahí, y dice, cuando estamos unidos, el amor cubre multitud de pecados, y entonces va a haber amor entre nosotros. Hospedémonos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, sírvale a otros, como buenos administradores, ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Esto es extraordinario, realmente es extraordinario. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre o sirva conforme al poder que Dios da. Se necesita el poder de Dios para servir. En la fuerza suya y mía no vamos a servir nunca. Propósito, para que en todo lo que usted haga, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es para glorificar a Dios, única y exclusivamente para glorificar a Dios. El que lo llamó, hermano y hermana, el que me llamó, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Escuchen lo que les digo. Primera de Pedro 5:10. El que nos llamó, el que me llamó, me perfecciona, me afirma, me fortalece y me establece. 4 cosas fundamentales para la vida del creyente que ha sido llamado con un propósito específico, para un propósito, y es glorificar a Dios siempre haciendo su voluntad. Perdón, hermano, primera de Pedro, ¿qué? 5:10. Gracias. Sí, señor.
uno preguntaría, ¿de qué me tengo que limpiar? ¿De qué me tengo que apartar? ¿Qué tengo que desechar? ¿Qué tengo que abandonar? Que me impida atender el llamado con vehemencia, con amor, con pasión, con deseo, con ese fin final que es el servicio a los demás, para provecho de los demás. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Para eso fue derramado el amor de Dios en nuestros corazones, para el servicio. ¿Cuál es nuestra posición en el cuerpo de Cristo, en la comunidad? Bien. Así que dice un versículo aquí, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué? Eso solo lo sabe usted. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por eso el hombre de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra, capacitado, apto, cuerdo para toda buena obra. ¿De qué tenemos que limpiarnos o desechar o quitar de encima que nos impide? Yo no sé, eso lo sabe usted. Eso lo sabe usted. Dios llamó a un hombre llamado Bezaleel, pero me llamó la atención lo que significa Bezaleel. Me llamó muchísimo la atención por qué Dios se fijó en ese hombre. Y Bezaleel significa, su nombre literal significa a la sombra o protección de Dios. Eso significa a la sombra o protección de Dios. Significa dotado por Dios y puesto a cargo. Dotado por Dios y puesto a cargo de, en este caso, la construcción del tabernáculo. A la sombra o protección de Dios, un hombre que entendió eso y estuvo dispuesto a enseñar a otros para la obra que necesitaban ejecutar. Un hombre que entendió o que tuvo celo por la actividad en la obra de Dios, celo por la actividad en la obra de Dios. Un hombre que entendió quién era y trabajó con diligencia, ardua e infatigablemente en la obra del Señor. Su motivación no fue el dinero. Su motivación no fue el nombre. Su motivación, el amor a Dios, el amor a su obra, el amor a los demás. Sus motivos, los de Bezaleel, fueron elevados y santos. No fueron ni siquiera humanos. Fue obediente a la autoridad de Dios porque tenía celo por la gloria de Dios y celo por el amor al servicio de Dios. Al primero que le habla Dios en este día es a mí. Y no es palabra de cajón ni una muletilla, se los digo con absoluta verdad. Es a mí. ¿Cuál es mi lugar en la comunidad? ¿Cuál es? ¿Mi servicio es para provecho de o para mi provecho? ¿Qué me lleva a mí a servir? ¿Qué me lleva a mí a dar el tiempo que yo quisiera en otras cosas? Dedicarlo al estudio de la palabra, a reunirme con mis hermanos, mis hermanas. ¿Qué es lo que me llama? ¿Qué es lo que me guía a eso? ¿Qué tengo que abandonar? ¿De qué me tengo que deshacer todavía? Para que mi servicio sea con pasión verdadera. Esta semana escuché una noticia que me partió el alma completa. Cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo por personas que están desequilibradas, por personas que están enfermas de su mente por todo lo que reciben, por todo lo que con lo que el mundo ataca a las personas, a los jovencitos, a las jovencitas. Cada 40 segundos hay un suicidio. ¿Y la iglesia? ¿Y el cuerpo de Cristo? ¿Dónde están los dones para provecho?
¿Dónde están los dones que son para servir a otros? Con entereza, con grandeza, con amor, con misericordia, con bondad, con ánimo. Yo solo quiero expresar el deseo de Dios a través de todas estas escrituras. Manifestar, exponer el deseo de Dios a través de todo lo que vimos en esta mañana. Por si quizá el Espíritu Santo nos anime a entender nuestro lugar en el cuerpo, nuestro lugar en la comunidad. Por si quizá el Espíritu de Dios nos anime a amar aquello que ya hemos recibido.